me gusta muchísimo, muchísimo el Juncus, el Juncus repens. ¿Qué te digo? Ya Si lo me sé, ya gustan lo todas. sé. Está muy maravilloso. Tengo que decírtelo encanta, así. esta No, acuario no, no, te en encanta. serio. Y Hazte uno. Hazte uno. Sí, claro. Salut tout le monde, c'est Kanan de Chacobota et aujourd'hui j'ai une invitée spéciale pour nous. Hola Balbi, ¿qué tal? Hola, muy bien. On va faire l'interview en espagnol, mais donc lisez bien les sous-titres, ils seront en français, en anglais et en néerlandais. Let's go! Pues Balbi, mil gracias por aceptar nuestra entrevista. Un placer. Y qué acuario maravilloso, tengo que decírtelo. Muchas gracias. Y vale, tengo mil preguntas para ti. Vamos. La primera Bien. es, ¿puedes hablarnos de tu experiencia en el aquascaping? ¿Cómo has empezado a hacer aquascaping y todo? Y tanto que puedo, claro que puedo. A ver, antes de aquascaping, lo primero de todo, yo empecé trabajando en tiendas de mascotas, porque mi gran afición eran y son los reptiles, me gustan mucho. Sí. Entonces, a raíz de ahí, empecé a trabajar directamente con 16 años, o sea, toda mi vida. ¡Qué bien! A trabajar en tiendas de mascotas, pero con una gran sección de acuariofilia. Entonces, estuve mis primeros 2 años trabajando. Más o menos. Y a los 18 ya tuve la oportunidad de especializarme en una tienda solo de acuariofilia y ahí empecé. ¡Qué bien! O sea, toda mi vida acuariofilia y el aquascaping vino mucho después. Sí, claro Aquascaping llegó mucho más tarde. Claro que sí, mil gracias. Y vale, ¿cuáles son tus principales objetivos cuando creas un acuario y todo? ¿Algo visual, algo para los peces o...? Dependiendo en qué contexto, porque puedo hacer un acuario para una casa, para la galería, si es un concurso, si estoy asesorando a un cliente o un amigo. Lo primero que tengo en cuenta es dónde está, o sea, la ubicación, el lugar. ¿Dónde está? Después, los materiales con los que dispongo. Hay muchas veces, muchos amigos que se hacen una idea, hacen un boceto, diseñan un montaje. Pues estás diseñando todo antes. Hay mucha gente que trabaja así y que le es más fácil hacerlo así, pero para mí no funciona. No. O sea, para mí esa manera de trabajar no funciona. Prefieres el feeling. Yo necesito ver qué tengo y con lo que tengo, una vez sé dónde está lo que tengo, es cuando empiezo a desarrollar. Intento sacarle el máximo partido al material. ¿Y también con los colores, quizás? Con los colores ya conociendo las plantas. Es cuando tú una vez que tienes el hardscape ya puedes ver qué plantas pueden machear mejor unas con otras. O sea, siempre es en base al feeling que me da el material con el que tengo. Y después puedes crear algo. Desarrollar. Piensa que también yo vengo de la tienda. En la tienda no puedes invertir ni tanto tiempo, ni tantos recursos, porque en una tienda montas acuarios display para enseñar a la gente cómo es, entonces tienes que usar lo que tienes. O sea, con lo que tienes, sacarle el máximo partido. Perfecto, wow. ¿Qué tipo de plantas prefieres usar? ¿Hay un tipo favorito o no sé, porque acá tengo algunas bucefalandras y criptocorinas? ¿Tienes algo...? Pues estas dos son unas de las que más me gustan, pero es que te mentiría. Si me dices, dime tu planta, es que no tengo una, me encanta... una familia o algo así que me encanta, o sea, como me gusta muchísimo, muchísimo el Juncus, el Juncus repens. Luego me encanta toda la familia de las bucefalandras, epífitas en general, bucefalandras, anubias, la familia de las criptocorines, son muy versátiles, colores, o sea, es que ¿qué te digo? Ya lo sé. Pero algunos para los colores, no sé, ¿prefieres quizás el verde? Por ejemplo, si te tengo rojo? que decir una roja que pondría siempre es la Ludwigia, la mini red. Es una planta todoterreno, siempre es roja, es hiper resistente. Recomendada para cualquier tipo de acuario. ¿Y los parámetros de este acuario? ¿Tiene CO2 o no? Sí, no, todos los acuarios específicamente de aquascaping deben llevar CO2. Al final lo que buscas es que todo que naturalice, que todo al final quede integrado. Que cuando alguien lo ve, exacto, no se dice que no eso. sepa diferenciar. Sí, claro. Sí. Está muy maravilloso, tengo que decírtelo así. No, en serio. Y vale, sí, Hazte uno.
Hazte uno. Sí, claro. Y sí, ¿cómo resuelves problemas comunes como el crecimiento excesivo de algas? ¿Tienes una solución? Solución, ¿O algún producto que utilizas? la prevención. La prevención, claro. O sea, eso yo sé que es lo que se dice siempre, pero cuando hay un problema de algas, sí, siempre es a consecuencia de un desequilibrio previo. Claro. O sea, el equilibrio entre el NPK, o sea, nitrato, fosfato y potasio es Claro que sí, vital. sí, sí. Debemos tenerlo siempre muy equilibrado. Y luego una lucha buena pues es con los animales. También. O sea, desde pues, japónicas, caracoles, los otocinclus, hay peces que comen algas más filamentosas, otros peces comen algas más incrustantes. O sea, siempre tirar de esos animales, lo primero, y buscar el equilibrio siempre. O sea, sobredimensionar la filtración, no escatimar en el CO2, tener controlados los parámetros de NPK, nitrato, fosfato, o sea, hacer analíticas. Sí, sí, puedes hacer analíticas, Hay es lo primero que hacer. Hay que hacerlas. Y sobre todo muy buena filtración siempre. Y buena, o sea, que la superficie, tú ves que parece un cristal. Sí. O sea, esto es súper importante, que haya buen intercambio gaseoso. Si no se hace un biofilm que no deja que las plantas tampoco perciban. O sea, eso es muy importante. Eso es muy importante, pues la prevención antes de todo. Sí, sí, siempre. Y después, sí, tus fuentes de inspiración. ¿Haz algo, no sé, algo que te inspira, algo que te da una cierta inspiración, algo que te... Hombre, a ver, sería muy... Es que la naturaleza, obviamente... Por ejemplo, ¿qué te ha inspirado a hacer eso? Lo que te he dicho, los materiales. Pues sí, por lo primero los materiales. O sea, este montaje lo hice, lo tengo que decir porque obviamente hay que hacerlo, lo montamos Michał y yo. Michał es un paisajista polaco que tiene una galería preciosa. Y en una de sus visitas a Aquaflora dijimos, venga, vamos a hacer algo juntos, que no hemos montado nunca nada juntos. La verdad que fue muy divertido y muy fácil. Y después, una vez estaba el Hardscape hablando, oye, si lo hacemos rojo, todo rojo, venga, todo rojo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y el resultado... Claro, o sea, al final cuando mi círculo es prácticamente todo aquascapers. Sí, claro que sí. ¿Vale? Trabajo en una empresa con plantas... Pero ya no tienes una idea del resultado final, vas con el feeling. Sí, generalmente sí. Sí. Generalmente sí, sí que puedo, o sea, puedo hacerme una idea previa de lo que quiero montar, pero no en detalle, siempre a grandes rasgos. Pues mira, quiero combinar esta piedra, este tipo de piedra, con este tipo de tronco, quiero hacer una decoración en V, quiero hacer una decoración en un triángulo, ese tipo de inspiración sí que la tengo para tener una idea de qué plantas voy a usar. Y así que después... Pero luego decirte que me hago una idea muy predeterminada... Está bastante un poco de todo, feeling... No, y te lo puede decir cualquiera que haya montado un acuario conmigo, te lo puede decir. Y sí, ¿qué consejo le daría a un principiante que quiere empezar con el aquascaping, por ejemplo? ¿Tienes algún consejo? Sí, uno, dos? tengo muchísimos, pero dime cuántos quieres. Top 5. Top 5, primero evaluar a nivel financiero de cuánto dinero se dispone y en base a eso ajustar el tamaño de la urna, del acuario. ¿Vale? Porque no es lo mismo disponer de X dinero y querer montar un acuario así. Si tenemos menos presupuesto, podemos ir a montar una cosa más pequeña, pero siempre con todo lo necesario. O sea, ese es mi primer consejo. Si vamos justos de presupuesto, ir a un tamaño inferior, pero bien equipado. O sea, la equipación, presupuesto, serían 2. Después valorar la ubicación y tener en cuenta la decoración en base a la ubicación. Siempre eso está muy importante. Siempre y cuando sea aquascaping de estar por casa. Si vamos a querer concursar, son otros consejos, ¿vale? Hablamos de aquascaping claro general. Que sí. Vale, pues tener en cuenta la ubicación, no tener prisa en montarlo, ¿vale? O sea, no tener ninguna prisa, dedicarle todo el tiempo posible al hardscape, a diseñar, a la parte artística. Eso es lo principal. Y ya te he dicho más de 5, pero bueno, y vale, acá tenemos. Vale, y mucha paciencia también. Mucha paciencia. La acuariofilia, independientemente de aquascaping o cualquier tipo de acuariofilia, requiere de paciencia. Sé que mucha gente quiere hacer un aquascaping así y lo quiere en 1 o 2 semanas, pero en 1 o 2 semanas no se puede hacer eso. No. En 1 o 2 semanas no se monta nada. Las plantas, o sea, lo que le da el
chip diferenciador Sí, al sí, acuario, al sí. aquascaping son las plantas. Ok. Las plantas, no hay planta que madure en 2 semanas, Ok. ¿vale? Es imposible. Sí, ¿cuánto tiempo deberías dedicar un principiante a mantener su aquascaping cada Sí. semana? Más o Cada menos. semana, a ver, dependiendo del volumen del acuario, lo grande que sea. Por y ejemplo, eso. este acuario, claro. Esto es, eh, ¿cuántos litros? Estos son casi unos 300. Ok, 300 litros, ok. Más o menos cada semana Un par de horas. un par de horas. Así que 10, 20 horas. Hombre, no me he puesto nunca, porque a lo mejor cada semana, recomendable, cada semana hacer un Ok. cambio de agua, ¿vale? Sí, sí, que Un eso 30%, no hace falta más. Pero a lo mejor cada 2 semanas hay que dedicarle un poco más de tiempo pues, a cepillar las piedras, Ok, a sí, quitar sí, las claro, alguitas, pues. limpiar los cristales, una vez al mes revisar la filtración. Sí, 20 horas, 24 horas en un mes yo creo que se le puede dedicar. Para una capa cada semana, más o Sí, menos. ese ok. es otro consejo que podría dar, Ok. ver de qué tiempo disponemos. Y mi última pregunta para ti, ¿cuáles son tus objetivos a largo plazo en aquascaping? Seguir montando muchos acuarios. ¿Sí? Sí. ¿Durante toda la vida? Sí, solo he hecho esto. A ver, no te he dicho mi edad, yo tengo 44 años, llevo desde los 16. Claro que sí, es más de una pasión. Prácticamente es tu vida. 30 años, no Es sé tu hacer vida, otra sí, cosa. sí, sí, sí. Y en aquascaping llevo desde el 2009, especializada Ok. en aquascaping, o sea, Sí, haciendo... sí, solo eso. Pero y los después acuarios ahora. son es mi carrera, no he hecho nada Qué más. bien, wow. Solo sé de peces y de Claro plantas. que sí. Vale, mil gracias, Malvi. Era un placer. Muchísimas gracias. Et voilà, ça conclut cette interview qui est en espagnol. On avait du mal aujourd'hui. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre ici, là, je ne sais jamais où on montre le truc YouTube, juste là. Merci de nous suivre, merci d'être abonné à la chaîne et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.